esta es la diferencia entre un producto certificado en un producto con trazabilidad versus un producto del mercado negro, por un lado. Y por otro lado, insisto, el tema del prohibicionismo es una excelente analogía, como tú sabes, el tema del whisky en particular en Estados Unidos que generaron las grandes mafias y ahora la encontramos de forma totalmente legal en tiendas, restaurantes y demás. Esa es nuestra visión. Parece que cannabis de un tema totalmente negro, de totalmente controlado por el narco, por las mafias, se va a pasar a un tema tan común y corriente donde las empresas, tanto el capital privado como la parte pública, los gobiernos, van a ser partícipes de la misma. Comprendo. Eric, ¿cómo crees tú que sería el camino de México? Y permíteme plantearte esto de la siguiente forma. Una de las situaciones que está viendo Canadá en este momento es que el precio final de los 30 gramos de cannabis pueden llegar a ser extremadamente mucho más altos que el mercado irregular. Aquí bueno, por la tradición histórica que tiene Canadá con el cannabis, le llaman mercado irregular, le llaman mercado gris. Eh, no se considera un mercado ilegal. Entonces, los precios en las tiendas, en los dispensarios, pueden llegar a ser mucho más altos que los que se dispensan en el mercado gris. En este momento o en el momento de arranque de México, ¿cómo se llega a un equilibrio en esta parte? Mira, sin duda la principal es totalmente, es un tema de precios, es un tema de accesibilidad. Por otro lado, lo más importante que creo que es el mensaje que debemos de dar con mucha fuerza es el tema de calidad y seguridad de los productos. Haciendo estudios tanto en México como en Estados Unidos, sobre todo en Oregon, California, y creo que también en Canadá, no sé si fue en Toronto o en Quebec, se hicieron estudios ciegos de conseguir productos tanto del mercado legal del mercado blanco, tanto como productos del mercado gris, ¿no? Donde no se tiene un tema de trazabilidad completo, como del mercado negro, y la gran mayoría de los productos que no están en el sistema legal, en el mejor de los casos no contienen lo que dicen que contienen. Dicen que tienen cierta concentración, no la tienen, o en el peor de los casos, productos que tienen pesticidas o metales pesados. Insisto, estos son estudios que se están dando en casi todos lados en el mundo, y México no es la excepción. Entonces, hay que insistir por el lado de trazabilidad, de seguridad del producto. Por un lado, estamos también conscientes que los precios van a bajar una vez de que la legalización entre a full, por así decirlo, donde los actores principales estén coordinados. Entonces, creemos que es un tema de tiempo y de educación. Creo que tienes toda la razón en lo que dices, porque incluso aquí en el mercado regulado, eh, ahora más que hace un par de meses, antes de la pandemia, está habiendo muchas llamados de productos, los están retirando precisamente por el etiquetado. Es decir, resulta que a pesar de que tienen todos los controles de laboratorio, etcétera, etcétera, ya cuando pasan los controles finales, resulta que tienen una concentración diferente de THC o una concentración diferente de CBD, y lo cual termina siendo, obviamente, un tema que puede convertirse en una sensación no deseada o no lograr los efectos que alguien que está usando cannabis medicinal persigue. Entonces, solo quería hacer complementar tu idea para decirte que tienes toda la razón en ese asunto. Bien, Eric, quiero retomar el camino de salida de esta entrevista. En realidad, espero que me des la oportunidad de charlar contigo más adelante sobre otros términos o sobre otros temas cuando ya el asunto vaya cuajando un poco más en México. Pero sabemos que en diciembre, de hecho, Naciones Unidas, tomando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, deberá decidir qué pasa con el cannabis, con el CBD, qué va a pasar con el mercado mundial de todos estos componentes. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Qué crees tú que será lo que pasará en diciembre? Mira, la verdad es que yo tengo una vista optimista de lo que puede pasar. Ya las Naciones Unidas, a través de como dices, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya había metido recomendaciones de la reclasificación, sobre todo el CBD, que es la molécula ahorita más fácil de tratar por no tener un componente tan psicoactivo, y que no está tan estigmatizado como el THC. Sin embargo, también hay que poner en cuenta
nuevamente que hay otras prioridades a nivel de Naciones Unidas y a nivel de la OMS, en particular con el tema de la pandemia. Por eso incluso la misma votación se ha ido postergando al menos 2 veces. Aún así, yo soy optimista, yo sí creo, porque cada vez hay, lo habíamos platicado anteriormente, cada vez hay más evidencia científica a nivel internacional, cada vez hay más países que están legalizando esto y las Naciones Unidas no pueden hacer, no pueden ver hacia el otro lado. Entonces, y parece que hay voluntad política a nivel de la organización. Sin duda vamos a ver un momento histórico este año, esperemos, en la reclasificación del CBD, por lo menos a nivel internacional, y esperemos que mucho más adelante haya una recomendación para el cannabis como tal, en todas sus moléculas y derivados, que ya se está controlando a través de las Naciones Unidas, a través de la JIFE, que es justamente para determinar cuánto porcentaje de los países puede cultivar y cuánto porcentaje de los países puede estar vendiendo a nivel internacional. Sin duda es un tema totalmente amplio, esto es un tema global. Por ejemplo, noticias interesantes que nunca yo pensé ver, Lebanon, que es uno de los países, es un país árabe, es un país un poco más conservador, ha legalizado, ha dado los primeros pasos para la legalización. Entonces, no creemos de que ya sea ni siquiera un tema político, religioso, económico, es un tema global que se está avanzando y creo que las Naciones Unidas están tomando nota. Interesante, gracias. Esperemos que eso pase porque creo que es lo que finalmente necesita esa industria para poder despegar totalmente y alzar vuelo y mantenerse siempre buscando un poco más de proyección a escala internacional. No quiero terminar esta entrevista, Arik, sin antes preguntarte y llevarte nuevamente a México. Bueno, ¿qué hace el grupo promotor de la industria del cannabis? ¿Quién debe formar parte? ¿Cómo ayudan? ¿Qué hacen? ¿Cómo se mueven? Etcétera, etcétera. Cuéntame, por favor. Por supuesto, Rafael. Grupo Promotor de Negocio de Cannabis, como bien decías al principio, nos formamos hace poco más de un año con la mira de formar un frente industrial, comercial y empresarial. Nuestro eslogan es somos la voz de la industria y simplemente se organizó primeramente porque había justamente muchas voces apelando a los tomadores de decisión, al público en general, con mensajes no distintos, pero sí mixtos, ¿no? Como decíamos, unos se enfocan más a la parte de salud, otra más a la parte económica. Lo que pretendemos y lo que estamos haciendo es consolidar todas estas voces y unificarlas y dar nuestra postura ante el gobierno, ante la sociedad, ante los académicos, tanto en la parte social, empresarial, de negocios, por supuesto, de rama económica y por supuesto la parte de salud. Entonces, el grupo promotor, veámoslo como una antesala a lo que sería una cámara de comercio ya constituida. Todavía no podemos serlo hasta que no haya una legalización más completa dentro del país. Sin embargo, se formó este grupo con este objetivo de volvernos la representación empresarial, tanto de esfuerzos nacionales como esfuerzos internacionales, como bien lo dices. Para formar parte del grupo, basta con mandarnos un mensaje. Tenemos un proceso de afiliación bastante completo, siempre apegados a lo que es la ley, ¿no? Nosotros estamos debidamente constituidos ante la ley mexicana, hacemos un tema de due diligence de empresas que están seriamente interesadas, no necesariamente tienen que ser activas, pero sí que están interesadas en la industria, los llevamos de la mano, hacemos reuniones periódicas con los miembros, hacemos mesas de trabajo, hemos tenido enlaces directos con el gobierno mexicano, tenemos enlaces directos con otros actores comerciales. Por ejemplo, hace par de semanas estuvimos con los representantes de Facebook en temas de políticas de contenido, de qué se permite y qué no se permite, por ejemplo, y nos han tomado nuestras posiciones. Estamos trabajando con diversas empresas de asesoría, empresas regulatorias y, por supuesto, nuevamente con el gobierno. Entonces, somos un ente para traer información verídica, verificada y traer, obviamente, este tema consolidado nuevamente al público en general, a los pacientes, a los empresarios y por supuesto al gobierno. Nos pueden buscar en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, en nuestra página web www.gpic.mx y también nos pueden buscar como grupo promotor en LinkedIn o GPIC MX en Twitter. Comprendo. Bueno, una gran herramienta preparando el terreno para lo que será esta gran industria que despuntará en México. Esperamos más pronto que tarde. Eric, finalmente, cuéntanos qué puedes contarnos acerca de tus empresas. ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen? ¿Están abiertas a inversión o cómo se mueven?
Por supuesto, ICANN como tal, insisto, tiene ya varios años operando. Nuestro enfoque principal fue la parte de educación y contenido. Nos pueden también visitar en nuestras páginas y redes sociales, www.ican.mx, y todas las redes sociales somos @ICANLAT, ICANLAT. Ahí publicamos desde estudios propios, porque tenemos ya protocolos de investigación propios que estamos trabajando con diversas universidades, tanto en México como en Colombia. Estamos publicando, obviamente, información de interés público. Ya estamos dando cursos. Acabamos de firmar una alianza con una universidad bastante importante en el país para que nuestros cursos estén validados con carácter curricular. Entonces, nos dedicamos a la parte de información, investigación, por supuesto, y recientemente, hace unos 6 meses, logramos conseguir todos los permisos y todo el aval para entrar en el mercado medicinal. Tenemos ya una cadena de farmacias que se dedica a atender a pacientes con receta médica, con prescripción médica, para que tengan acceso directo a medicamento con cannabinoides. Afortunadamente nos ha ido bien, y bueno, tenemos presencia internacional. También es importante mencionar que tenemos otros esfuerzos, como la parte de medios. Estamos participando en la colaboración con uno de los periódicos más grandes de México para tener un suplemento de una revista física y digital. Tenemos un fondo de inversión también, donde nosotros también estamos buscando invertir en otros esfuerzos, en otro capital. Tenemos una incubadora. En fin, somos un punto de 360, por así decirlo, para los que nos se quieran acercar. Estamos muy interesados en hablar sobre todo con médicos, con profesionales de la salud, y estamos abiertos para colaborar, asesorar y dirigir. Bueno, mucho trabajo por delante, y qué alegre, qué bueno escuchar cómo se mueve, cuáles son los diferentes aspectos y aristas de esta industria, porque solo el hecho de tener una visión empresarial desdibuja todo el sesgo negativo que ha tenido el cannabis, a mi juicio, de forma no justa durante todos estos años. Bueno, no me queda más que agradecerte a ti y a tu tremendo equipo de comunicaciones que nos han ayudado. Bueno, si pudiéramos contar todo lo que hemos pasado para llegar a esta entrevista, seguramente a muchos les daría risa, pero a otros verían que somos tenaces en esto. Así es que muchas gracias. Tu saludo final, por favor, y algún comentario para terminar esta entrevista, Eric. Gracias, Rafael. Primero es agradecerte a ti y a Cannabis Hispano por el espacio. Hace falta oír las voces, como dices, de empresariales, las voces de salud, las voces sociales, las voces políticas. Mi llamado es ese. Hay mucha desinformación en la web. Por favor, no se dediquen a tomar como cierto información que encuentran en redes sociales sin verificación, o en páginas, con todo respeto, como Wikipedia, que si bien ayudan a resolver el tema de consulta rápida, no necesariamente son de consulta verificada. Acérquense a instituciones, acérquense a academias, acérquense a universidades, acérquense a grupos empresariales, donde a todos los que quieran participar, ya sea como consumidores, como pacientes, o como empresarios o como emprendedores, acérquense a este tipo de asociaciones. Estamos dispuestos a ayudarles. Para nosotros nunca vemos nunca vemos como un posible competencia. Al revés, sabemos que entre más vamos a llegar más lejos, y esta industria es de alianzas, es de asociaciones, es de trabajar en conjunto. Entonces, agradezco el espacio y creemos de que tenemos que seguir adelante. Bueno, excelente. Amigos, esta fue la entrevista desde México con nuestros amigos especialistas, con toda la gente del grupo promotor de la industria del cannabis, que nos ha explicado diferentes aspectos acerca de cómo se está desarrollando o cómo está tomando vuelo esta industria. Gracias por habernos sintonizado. Si tienen alguna duda, algún comentario, o si quieren conversar con nosotros, si quieren conversar con la gente de México, ahí tienen ustedes nuestros contactos. Ya escucharon cuáles son los lugares o las formas en las que pueden contactarlos. Por favor, manténganse en casa si no tienen nada importante que salir a hacer, para tratar de contener esta epidemia del COVID-19 y tratar de volver a la normalidad lo más pronto que podamos. Amigos, un abrazo para toda Latinoamérica. Cuídense y nos escuchamos hasta la próxima. Si tienes algún comentario o sugerencia, puedes escribirme a cannabishispano@gmail.com, o también puedes contactarte conmigo a través de Twitter en @cannabishispano. Es todo por el momento, y recuerda, quédate en casa.
Cannabis Hispano no promueve ni participa en actividades ilegales relacionadas con el uso o la venta de cannabis o sus derivados. Tampoco vende o intercambia cannabis por servicios. Este podcast opera dentro de las regulaciones de las leyes canadienses. Cualquier comentario sobre el uso del cannabis no debe tomarse como un consejo médico o una asesoría profesional en salud. Las personas que estén considerando usar cannabis, CBD o cualquier sustancia deben hablar primero con su médico.